Elías Leonardo Dajer Fadel. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares. Bienvenido, Elías. Muchas gracias, José Muchas Luis. gracias. Un placer Pues ya, estar acá. a unas horas, a unos días de volver a la escuela, el lunes próximo, estamos envueltos en un auténtico berenjenal. Así es. Pues como Y además comentábamos, entre ¿no? medias verdades, mentiras completas, disfrazándonos de que sí lo sabíamos, pero lo ocultábamos. ¿Qué ocurrió ahí en ese inter? La verdad es una, y como comentábamos en nuestra última conversación, la Suprema Corte de Justicia ya entregó un veredicto final, y el veredicto final es que no se cumplieron las formalidades establecidas en la Ley General de Educación y en la Constitución, que mandan que antes de poder imprimir los libros, se debe de publicar el plan de estudios en la Federación y en los estados, a fin de que padres de familia, maestros, expertos y la sociedad en general pueda opinar acerca de los planes. Entonces, en este caso se mandaron a imprimir los libros, pero no se habían ni siquiera publicado los planes de estudio. Y como decíamos, aquí en Yucatán todavía no se han publicado, O sea, ¿no? la corte no entra en líos de No. que si tienes errores, que no me gustó el Sí. texto. Ellos dicen, no se cumplió con la norma. Así es. Hay una norma que es lo mínimo básico que se debe de cumplir para que entonces el programa y los libros reflejen el sentir y los valores de la sociedad mexicana. No es una educación para niños de otro país, es una educación para niños mexicanos y por lo tanto esta debe reflejar esos valores que tenemos los mexicanos. De ahí la necesidad de la consulta. Al no hacerlo así, se convierte en un ejercicio de alguna manera unipersonal o manejado por un pequeño grupo y no es el contexto en el cual se debe manejar la educación, que por definición propia en la Constitución es democrática. Luego entonces, ¿qué sigue? Luego entonces se prohíbe la distribución de los libros y la impresión de los libros en el país ya de forma permanente. La impresión demasiado tarde, ya están impresos. Millones. Millones. 900 millones de pesos costaron esos millones de imprimir y se prohíbe la distribución. Donde ya los distribuyeron, pues ya los distribuyeron. Donde no se han distribuido, pues no se han Donde distribuido. ya los quemaron, pues ya los quemaron. Desgraciadamente son actitudes que no Abonan aceptamos, nada, ¿no? no, Sí. no sirven para ayudar en la solución de los problemas, pero tampoco podemos permitir nosotros que la ley sea ignorada y de una forma tan, digamos, tan abierta, ¿no? Lo que llama mucho la atención es que durante los últimos 2 meses, cuando se cuestionaba a la secretaria de Educación en el sentido de si había algún tipo de impedimento para sí. la distribución de los libros, ella repetidamente decía que no. Primero decía que no y luego decía que no había sido notificado, y esto no fue verdad. Tan es así que la Secretaría de Educación Pública metió distintas apelaciones a lo largo del proceso y las perdió. En realidad, ahora sabemos, porque tenemos una sentencia, que no se cumplieron los términos, no se cumplieron los plazos, y lo que se salió a decir de forma pública no era correcto. Entonces, ahora pues no se puede permitir una distribución de libros que no son legales, no fueron hechos de acuerdo a la legalidad. La ley marca con plena claridad que se tiene que mantener el programa de estudios legalmente aprobado, y ese es el plan de estudios que utilizamos hasta el año pasado. Entonces, Tú has sido maestro, bueno, de varias generaciones, en distintos niveles, incluso desde kinder para arriba. así es. Ustedes en las escuelas particulares ya decidieron, van con lo que tenían del año pasado. Sí, realmente son varias las razones. Decíamos que estaba la parte legal, pero además existe una serie de problemas pedagógicos con estos libros. La misma secretaria salió a admitir en su momento que había errores en los libros, pero que no se iban a poder resolver hasta el 2024. Incluso no faltó que arranquen páginas, corrijan, hombre. Hubieron, ¿Qué no pueden hacer? hubieron no? muchas sugerencias Sí. que con todo respeto tampoco son correctas. Tanto no lo es arrancar una página como quemar el libro, ¿verdad? Pero también es notoriamente incorrecto pretender y decir que un niño estudie durante un año un libro, pues porque ya se repartió y lo vamos a reparar hasta el año que viene. Eso produce resultados que no se van a poder resolver, porque durante un año entero este niño va a estar manejando material Contenidos. que no es correcto, ¿sí? O que no ha sido revisado de la forma como debió haber sido revisado. Y siendo maestro, digo, yo entiendo que los maestros se van a esforzar mucho por tratar de evitar que estos errores se reflejen en la conducta, en el aprendizaje
del menor. Pero estamos hablando de los maestros comprometidos. Hay muchos que van a decir, bueno, pues esto es lo que me dieron y así nos vamos. Como maestro, yo creo que la gran mayoría de los profesores tenemos la vocación docente y estamos en Y esto. la responsabilidad. Sí, o sea, esto no es un juego, esto es algo muy serio. Como escuelas particulares, pues nosotros pudiéramos mantener nuestros libros antiguos, como mucho se ha comentado a lo largo del tiempo, que nosotros no usamos los libros de texto, que no es verdad, sí los utilizamos, y no preocuparnos por lo que pasa por nuestra entidad, pero ese no es el caso. Los maestros estamos preocupados. Estoy seguro que tanto maestros de escuelas públicas como privadas, estamos preocupados de lo que eso significa. Figúrate que están corrigiendo ahorita, un grupo de maestros están corrigiendo los libros. Pues es lo mínimo que podemos hacer. Sabemos ahora. Pero qué necesidad de que haya mesas instaladas ahora y además corrigiendo sobre la pantalla. No solo corrigiendo sobre la pantalla, sino que ya estamos a una semana de clases y es demasiado tarde. Estamos a 3 días. 3 días. Tenemos que preparar las escuelas, tenemos que ver las inscripciones, tenemos que ver toda la documentación de los alumnos y los maestros van a dar clase y van a preparar la clase el día anterior. Bueno, socializamos la primera semana y la segunda y la tercera, ¿no? Insuficiente, tiene que tener un maestro como mínimo un mes de clase arreglada antes de entrar a los salones con todas las situaciones didácticas. Todavía no tenemos los libros. Entonces, no es correcto verlo de esa forma. Y vamos a tener que discutir sobre estos libros, porque lo que te dice la sentencia no es que la reforma se va, es que hay que hacerlo correctamente. Y entonces es factible hablar acerca de cómo realizar un programa de estudios, pero esta vez aprovechando la oportunidad para hacerlo bien, lo cual implica organizar, pues perder este año, pero sí preparar bien las discusiones a lo largo de este año para ver exactamente qué cambios y cómo podemos hacerlo de la manera correcta, ¿no? Y ahí hay que participar y muy activamente. Por lo pronto, estos libros que están llegando no pueden ser utilizados, no solo por lo legal, sino por los múltiples problemas que presentan. En tu calidad de presidente de la Asociación de Escuelas Particulares, ¿qué has visto? ¿Cuál ha sido el el común denominador en esta polémica? Fundamentalmente es el hecho de que, y voy a empezar desde lo más básico, la Secretaría de Educación ha declarado que con estos libros se deja atrás el sistema positivista de enseñanza y entramos a un sistema hermenéutico. El sistema positivista es aquel que se basa en datos específicos y comprobables, y el hermenéutico es aquel que se basa en interpretaciones. ¿Ok? Entonces la primera pregunta es, ¿interpretación de acuerdo a quién? ¿Al dibujo del sistema solar? Por ejemplo, alguien interpretó que eso era lo correcto para un niño de 5º grado de primaria. Pero hermenéuticamente tú búscale la salida. Pues ¿no? Hermenéuticamente entra mucho subjetivo de qué me parece correcto a mí y qué puede ser distinto a lo que te parece correcto a ti. Y si no lo discutes, se vuelve 10 veces peor, porque entonces es una decisión de unas cuantas personas que no fueron consultados con el resto de los que éramos participantes. Sería una grasejada si no fuera tan serio, ¿no? Sería, verdaderamente es una triste situación en la que estamos buscando construir un edificio que viene fallado, y los cimientos desde que los niños están en educación preescolar no están siendo armados de la manera correcta. Vamos a construir este edificio en la vida de los niños durante todo un año sin usar plomada, hecho a como me parece a mí, sin utilizar datos específicos y correctos que sean comprobables por el otro que está al lado construyendo la otra pared, y lo que vamos a acabar haciendo es construir un edificio chueco, que no va a poder sostenerse el resto de los años. Como en el albañil que mide a cuartas, ¿no? Así es. ¿No era más sencillo en el sistema solar poner abajo, encuentra la diferencia? Espero en Dios que sea un chiste, que nos riamos en los próximos años cuando resolvamos esto y reviremos esto que ha sucedido acá, pero me temo que desgraciadamente va a haber consecuencias que los niños no se merecen. Ahora entiendo por qué alejaron a Esteban Moctezuma Barragán del país. Él creo que no hubiera permitido que esto ocurriera. Solo Esteban puede contestar eso. Y sin embargo, cuando hubieron los foros, no se escucharon a todos los que participamos tampoco. Sí, porque ese es el nivel un poco de las personas que encabezan las instituciones, sería. Pues más que el nivel es la idiosincrasia, diría yo, de por qué en un momento dado, por ejemplo, poner a resguardo durante 5 años los procesos con los que se hicieron los libros. Y los costos.
y los grandes costos que esto implicó, ¿no? Son costos para el país que van mucho más allá de los millones de pesos que se pudieron haber usado en medicinas para niños con cáncer, se pudieron haber utilizado en mejorar las escuelas. No es cuestión de llevarlos a un mercado o a un tianguis, es cuestión de haber utilizado los recursos en lo que se tenía que usar. Y que no terminen en la hoguera como está ocurriendo en muchos estados. Elías Leonardo Dajer Fadel, seguiremos conversando contigo sobre este tema, si nos lo permites. Muchas gracias, Luis. Presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares.